Y voy a empezar con el tema. ¿Qué os parece? Voy a empezar con el tema, que es la prueba de Turing. O sea, yo me iba a preparar, en general, el tema de la discusión sobre si se puede identificar o podemos decir que las máquinas piensan de alguna manera. Pero, o sea, mi idea principal era trabajar Turing y luego trabajar algunos otros autores que responden y dan argumentos enfrentados. Pero después de meterme, esto me pasa siempre con los temas. Yo ya tendría que verlo venir, pero bueno, al principio me ilusiona trabajar más cosas. Me he metido con Turing y digo, si es que Turing ya me da para todo el directo y para pasarme y para estar demasiado tiempo aquí hablando. Pero básicamente voy a hablar de la prueba de Turing y de problemas teóricos, conceptuales, que tiene la prueba de Turing, ¿vale? De hecho, Turing es un perro. Vamos a empezar así. Turing es un perro. Si puede hacer toda trampa, te la hace. Vale, Turing se plantea el problema de si pueden pensar las máquinas, ¿vale? Esa es la pregunta inicial. ¿Puede pensar una máquina? O más bien, ¿puede existir una máquina que tenga una inteligencia semejante a la humana? Y dice Turing, ojo, porque esta pregunta no me gusta. Lo primero que dice Turing es, esta pregunta no nos sirve, ¿vale? ¿Por qué? Porque Turing se da cuenta de una cosa. Si yo quiero responder a la pregunta de si las máquinas piensan, primero tengo que definir qué es una máquina, lo cual es bastante complejo. Y de hecho Turing evita esa pregunta porque quiere hacer un poco, bueno, una triquiñuela, ¿vale? Una triquiñuela. Pero sobre todo, el concepto problemático es el de pensar. Porque para decir si una máquina piensa o no, tengo que definir qué es el pensamiento. O sea, qué es estar pensando, ¿de acuerdo? Dice Turing, yo no quiero meterme en este berenjenal. Yo no quiero responder a esta pregunta. ¿Qué hago? Voy a buscar algo que considero que es semejante. Y aquí está el perro de Turing. Turing es un perro, ya os lo digo. Turing es un perro. Y dice, ¿qué voy a hacer? Una prueba que consista en verificar si una máquina puede imitar a una persona. Y si puede imitarla, será que puede pensar como ella. ¿Vale? Hasta aquí parece que todo está bien, ¿vale? Pero es un cambio de cuestión muy importante. De hecho, Turing lo propone con un ejemplo que voy a explicarlo para que nos entendamos, ¿no? Digamos que tenemos dos personas. Él lo hace con hombre y mujer, pero yo voy a hablar de, yo qué sé, de dos personas del chat. Los dos últimos que han hablado, Zeus y Uncle Ben, ¿vale? Tenemos a Zeus y Uncle Ben. Y yo digo, venga, vamos a hacer un juego. Yo voy a darles a Zeus y a Uncle Ben unos ordenadores o unos teléfonos. Mejor, unos teléfonos. ¿De acuerdo? Cada uno con su número de teléfono, con su WhatsApp. Y yo, que soy la persona que va a hacer el juego, que va a jugar con ellos, tengo otro teléfono, ¿vale? Y a ese teléfono que tengo yo, me llegan, o sea, yo puedo hacer preguntas a ambos teléfonos, a los teléfonos que tienen ellos, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo preguntarles cosas a ellos, pero yo no sé qué número tiene cada uno, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Yo tengo en el teléfono dos contactos de WhatsApp, que son Zeus y Uncle Ben, pero yo no sé quién es quién, ¿de acuerdo? Entonces, los dos tienen que convencerme de que son Uncle Ben. Uncle Ben tiene que decirme, oye, yo soy Uncle Ben. Y Zeus tiene que convencerme también de que es Uncle Ben. Y yo tengo que ir haciendo preguntas para descubrir quién es Uncle Ben y quién no es Uncle Ben. ¿De acuerdo? Entonces tendría que preguntar cosas que yo sé cómo va a responder Uncle Ben y comprobar si las respuestas coinciden o no coinciden. ¿De acuerdo? ¿Convencerte de qué? Si yo soy Uncle Ben. De hecho, Turing en el experimento plantea que tiene que ser a distancia, que tiene que haber una distancia tal que la persona que hace las preguntas solo reciba texto. O bien, dice, mensajes intermediados por otra persona, pero lo ideal es que sea mediante texto
y mecanografiado, dice. En el caso de las personas, evidentemente, en el caso de la inteligencia artificial también, ¿vale? ¿Por qué? Porque Turing es un perro, ¿vale? Entonces, de esta manera se evita el contacto personal y evidentemente te evitas ver con quién estás tratando y prejuzgar si es o no es, bueno, prejuzgar o juzgar si es o no es una máquina, ¿vale? Turing se beneficia de estas de este juego, de las características de este juego, pero ahora ya iremos viendo eso. Es un poco perro. Pues ese sería el juego, ¿vale? Hay una persona que es, por así decirlo, la original. No es que sea la original, sino que es la base sobre la que yo tengo que adivinar, ¿vale? Y la otra que está imitando. Ojo, cuidado, esto es muy importante. No se trata de saber quién es quién a partir de una serie de preguntas y tienes que adivinar quién es la persona en concreto. No, no, no. Es que uno está imitando al otro, ¿vale? Y dice, del mismo modo en que una persona imita a la otra y te puede engañar y por tanto tiene facultades semejantes, si una máquina te engaña con respecto a que es humana, es decir, una máquina se hace pasar por un humano de manera coherente, que a ti te parecería realmente que es un humano y no una máquina, entonces tiene la misma capacidad de pensar que un humano. Pero claro, esto es una trampa, ¿vale? Porque de hecho Turing, que es un perro, ya desde el principio ha evitado responder a la pregunta de qué es pensar, pero ha introducido una respuesta por debajo del experimento, ¿vale? La respuesta de Turing es: pensar es imitar el pensamiento. Que luego Turing, a la hora de precisar y de argumentar a favor de su posición, él sabe muy bien que eso no lo puede decir. Él sabe muy bien que no está demostrando que la máquina piense, ¿vale? Está demostrando que imita el pensamiento. En el caso de que pase el test, ¿de acuerdo? Está demostrando que imita el pensamiento. Pero cuando Turing, como Turing es un perro, responde a sus críticos, a las objeciones, a las posibles objeciones, sí que introduce puntualmente el tema de la máquina que puede pensar, ¿vale? Entonces, quiere darlo a entender, él sabe que no puede mostrarlo, pero quiere darlo a entender, ¿vale? Entonces, por eso digo que Turing es un perro, es un poco tramposo en ese sentido. Es bastante astuto. De hecho, ojo, porque en el texto que os estoy comentando, llega un momento en el que Turing dice: os habréis dado cuenta de que no estoy poniendo argumentos a favor de lo que digo. Y dice: es porque tengo muy pocos. Lo dice tal cual, ¿eh? Dice: es porque tengo muy pocos argumentos a favor de mi propuesta. Por eso me dedico principalmente a refutar a mis críticos. Y claro, en los límites que puede refutarlos. Que tampoco los refuta del todo, ojo. Porque muchas de esas refutaciones son simplemente la objeción de no quiero considerar esto, ¿vale? A veces Turing dice: bueno, esta cuestión sí, vale, es problemática, pero no la voy a considerar. No me parece relevante para lo que yo quiero hacer. Claro, para lo que tú quieres hacer no, pero estás vinculando. Yo me había apuntado aquí: Turing es astuto, pero bueno, Turing es un perro, ¿vale? Y propone este juego, básicamente, en el que hay que descubrir quién está imitando, y si no lo descubres es que el imitador tiene la capacidad para hacerte ver que es quien no es, ¿de acuerdo? Y por tanto parecería que está pensando. Pero ojo, porque esto tiene una trampa muy gorda, ¿vale? Si yo digo, por ejemplo, estoy haciendo la prueba, estoy haciendo el juego entre, como hemos dicho antes, entre Zeus y Uncle Ben, ¿vale? Y digo, tengo que adivinar quién es Uncle Ben y quién no es Uncle Ben. Si Zeus consigue engañarme y me hace creer que es Uncle Ben, eso no significa que sea Uncle Ben, ¿de acuerdo? Eso no lo convierte en Uncle Ben, primero. Segundo, no hace que tenga exactamente las mismas capacidades que Uncle Ben. Estamos suponiendo que ambos son humanos, ¿de acuerdo? Y tienen las capacidades mentales. Tienen capacidades mentales semejantes. Pero el experimento no está demostrando que tengan capacidades mentales semejantes, sino que uno tiene la capacidad de imitar al otro, ¿vale?
Entonces, cuando lo aplicamos a la máquina, igual, el que la máquina imite al humano significa que tiene la capacidad de imitarlo, no que tenga la misma capacidad mental. ¿Se entiende el matiz? Si yo quiero hacer la analogía entre ambos casos, tengo que aplicar el mismo criterio. Si no, me lo estoy inventando. ¿Vale? Entonces, Turing en ese sentido es un perro. La demostración de que uno puede imitar al otro no significa que uno tenga la misma capacidad que el otro, simplemente que tiene la capacidad de imitar. ¿Y qué es la capacidad de imitar? ¿Es la capacidad de pensar? ¿Ah? Ni idea. Porque no hemos definido previamente, y de hecho Turing lo evita, no hemos definido previamente qué es pensar. Entonces Turing no está demostrando eso. Ahí está el truco. Estaríamos en la pregunta de la definición de pensar abarcaría el de autoconciencia, ni siquiera eso. No llegaríamos ni siquiera a eso porque Turing no se plantea qué es pensar. En todo caso, a veces lo da por supuesto, pero no lo defiende con sus propios argumentos, ¿vale? Nunca lo defiende positivamente, no dice, sí, es que esto es el pensamiento de la máquina, ¿vale? Yo al menos no he visto que lo haga y en sentido bastante coherente con lo que está diciendo que es imitación. Realmente el problema es que Turing evita esa pregunta y aquí todo lo que está diciendo parece que se relaciona con esa pregunta, con esa definición, pero no entra del todo a saco con eso, ¿vale? Entonces, nos estás continuamente sugiriendo que está hablando de pensamiento, pero está hablando de imitación. Por eso digo que Turing es un perro. Después al final hablamos de qué es el pensamiento y qué no. Cosas interesantes que tiene Turing en este planteamiento. Yo encuentro varias cosas muy interesantes de la propuesta de Turing. Primero es que él tiene muy en cuenta, y esto cuando hablamos de inteligencia artificial, desde el lado de la filosofía, muchas veces se ignora completamente. Y dice, bueno, lo que tenemos que atender es que hay tipos de máquinas. Hay diferentes tipos de máquinas. Unas más simples, otras más complejas. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿O a cuento de qué viene el asunto? Que cuando yo me pregunto si una máquina puede pensar o no, o puede imitar el pensamiento o no, tengo que tener en cuenta que no estamos hablando de un modelo, una cosa, que es la máquina, que hace esto, esto y esto, sino que hay muchísimas máquinas que hacen muchísimas funciones diferentes y que pueden ser muy complejas. Dice Turing que a veces, además, sobre todo por prejuicio o por desconocimiento, tomamos el hecho de que la máquina funcione con un sistema binario, o digamos, ¿cómo lo llama él? Tiene un nombre discreto, ¿vale? Son sistemas discretos, con unos y ceros, o con unos valores predefinidos exactos, como si fuera una limitación de que, por así decirlo, que no puede tener un pensamiento complejo o una forma, por así decirlo, más variada de pensamiento o de funciones. Dice Turing que esto no es así porque hay sistemas muy complejos basados en sistema binario que tienen millones de posibles respuestas, ¿vale? Millones de posibles combinaciones. Entonces, realmente es una apariencia y una apariencia. Y esto podríamos llevarlo más a un punto del que Turing no habla, pero que a mí me interesa. Y es hasta qué punto, cuando yo veo una máquina, y es quizá por lo que él opta por este tipo de experimento más separado, aparte de que porque es un perro, es que si yo veo una máquina que funciona y yo sé que funciona con unos y ceros, puedo dar por hecho que las respuestas son limitadas y por tanto estar juzgando mediante un criterio que no viene al caso, que sería los unos y ceros, el resultado que obtengo, cuando yo tendría que juzgar más bien todo el proceso en conjunto, ¿vale? Igual que cuando yo, por ejemplo, veo una persona, intuyo o pienso que esa persona, en contraste con una máquina, tiene una conciencia, etcétera, etcétera, tiene una serie de características, y prejuzgo que el resultado o lo que puede hacer uno y otro, las capacidades, ya de base son diferentes, ¿vale? Dice Turing que puede haber sistemas muy complejos y no tenemos que prejuzgar que por el hecho de seguir un sistema binario no puedan
alcanzar ese nivel de desarrollo. Y ese me parece un punto muy, muy importante, muy interesante a su favor en cuanto al menos lo que intenta defender. Una máquina es capaz de hacer un gazpacho y que salga rico. Asumir que no tiene pensamiento complejo es bastante erróneo desde mi punto de vista. Claro, ese es otro punto. O sea, la máquina sigue instrucciones solamente. Esto, de hecho, es también un tema que comenta Turing y que yo creo que no he incluido por aquí. Porque... Ah, no, sí que lo he incluido, perdón, sí que lo he incluido. Después nos tocará. Si sigue instrucciones o no, ¿vale? Es decir, si solamente sabe seguir instrucciones o si puede tener un pensamiento o unas funciones propias. Lo cual, bastante cuestionable, pero Turing dice, no, pero sería posible. Pues vale, si tú quieres creer que es posible, Turing, adelante. Pero ya ahí no lo estás demostrando, ¿vale? Él ahí se da cuenta. Pero ojo porque hay una propuesta que a mí me gusta mucho de Turing en la que habla del proceso de aprendizaje, de que si queremos hacer una máquina que emule completamente el pensamiento humano, lo suyo, lo más propio, es, primero, que tenga, por así decirlo, que imite una mente infantil, una mente todavía no desarrollada, semejante a los infantes humanos, y que tenga unas reglas de aprendizaje. Y mediante ese aprendizaje adquiera capacidades de un humano adulto. Eso me parece mucho mejor experimento que el test de Turing. O sea, eso me parece mucho mejor experimento que el test de Turing, ¿vale? Evidentemente necesita del test de Turing, pero es más complejo. El test son preguntas random o ya establecidas. Es que no es que sean ni establecidas ni random, quiero decir. Hay una serie de preguntas base o fundamentales que se pueden ir haciendo. De hecho, Turing recoge algunas, propone algunas. Pero lo suyo es que a partir de las respuestas, se vayan moldeando las siguientes preguntas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final no es una cuestión de hacer un test y responder sí o no, correctamente o incorrectamente. De hecho, habla en un momento, y esto también... de hecho, es lo siguiente que quiero comentar, que es la posibilidad de que la máquina se equivoque, ¿vale? A veces cuando las máquinas se equivocan decimos, ajá, fíjate, se ha equivocado en esto, es que es una máquina, no sabe de lo que... Las personas también nos equivocamos, ¿vale? O sea, las personas también nos equivocamos muchísimo. Entonces, el saber más cosas que la máquina, o que la máquina sepa más cosas que tú, en principio no es significativo de nada. O sea, no implica que la máquina piense más o piense menos, ¿vale? La propia idea, el tener una idea o el tener un pensamiento, iba a decir, no, un conocimiento de algo, o demostrar que algo que tienes una información, por así decirlo, no es lo mismo que ser inteligente o que tener un proceso de pensamiento como tiene un humano. Un humano puede tener un pensamiento, una capacidad de pensamiento humana, normal y corriente, pero no saber un montón de cosas, ¿vale? No tener una serie de informaciones. Decimos, le he preguntado un montón de cosas y no las sabe. Pues este no es humano, no tiene nada que ver. Por eso es tan complejo el test de Turing. Realmente el test de Turing no te está demostrando si la máquina sabe, si piensa, si no piensa, sino que el tema es que sea capaz de imitar, tanto en lo que sabe como en lo que no sabe. Es decir, una máquina puede imitar a un humano no sabiendo, respondiendo que no sabe cosas, ¿vale? Podría ser el caso. En el test de preguntas buenas o malas, o cómo diferenciar si alguien piensa o no, es que tal cual lo expone Turing, yo me estoy basando solamente en Turing, ¿eh? Luego hay diferentes desarrollos, pero yo me baso solamente en Turing. Tal cual lo expone Turing, la cuestión de las preguntas no es que haya ni preguntas buenas ni malas, es centrarte sobre todo, que el examinador se centre sobre todo en qué considera humano. Este es uno de los problemas que yo le veo al test de Turing, ¿vale? Tú estás intentando adivinar si es humano o no, y le estás haciendo preguntas pensando en cómo te respondería un humano en principio, ¿vale? Evidentemente le puedes añadir más cosas. Le puedes añadir, por ejemplo, y yo creo que es un añadido muy interesante, hacerle preguntas sabiendo cómo te respondería cierto tipo de máquina. Esa sería una respuesta interesante, una cuestión interesante. Incluir
preguntas que yo creo que no se contraponen con el propio test de Turing. O sea, ahí entra cualquier pregunta que al examinador, a quien está haciendo las preguntas, le pueda ayudar a discernir si está ante una máquina o no. Es decir, que puede entrar cualquier pregunta en principio. Otra cuestión interesante que me surgió por aquí y me interesa mucho es lo que llaman la objeción de Lady Lovelace, que era una matemática británica del siglo XIX. Y básicamente la objeción de esta mujer era que las máquinas nunca hacen algo nuevo, sino que hacen lo que se les manda. Es decir, que tienen una serie de instrucciones y no parece que hagan algo nuevo, o dice Turing, sorprendente. Que Turing es un perro. Porque se pone a cambiar la terminología y dice, podemos interpretarlo de algo nuevo como algo sorprendente. Y entonces, claro, la máquina me puede sorprender. Sí, ya, Turing, pero pero no estamos hablando de eso. ¿Qué pasa? Y esto es otra cosa que tiene que ver con la informalidad del pensamiento humano. Turing se basa en dos premisas. Primero, o en dos ideas. Primero, siempre nos comportamos de alguna manera, los humanos, incluso siguiendo reglas, aunque no sepamos qué reglas estamos siguiendo, siempre estamos siguiendo algún tipo de norma. Por tanto, el seguir algo mandado o algo establecido no parece que sea muy, muy destacable como diferencia. Y segundo, algunas máquinas utilizan reglas que nosotros como observadores de esa máquina desconocemos. Por ejemplo, lo aplicamos a la actualidad, una inteligencia artificial. Pues evidentemente quien ha diseñado la inteligencia artificial sabe qué logaritmo tiene, sabe cómo funciona. Pero alguien desde fuera no tiene por qué saber cómo funciona la inteligencia artificial. Y dice, bueno, pero es una inteligencia artificial. Ya, pero ¿cómo funciona? ¿Qué regla está siguiendo unas reglas, pero qué regla está siguiendo? Dice Turing, si no sabes identificarlo, te pasa igual que con los humanos. ¿Vale? Claro, Turing es un perro, ¿vale? Esto no tiene la validez que él pretende. Pero como objeción a la idea o al contraargumento de Lady Lovelace le sirve. Yo creo que la máquina es más racional que el ser humano. Ojo, que eso también es muy interesante. Porque si uno plantea las preguntas o las cuestiones a una máquina buscando que sea racional, eso no hace que pueda imitar a un humano, ¿vale? Porque los humanos no somos absolutamente racionales en todo. Es decir, la máquina tendría que ser capaz de imitar al humano tanto en aspectos racionales como en aspectos emotivos. De hecho, lo que se suele considerar más bien actualmente con respecto al pensamiento de las máquinas es su capacidad para expresar emociones, para expresar algo que sea emotivo y no tanto algo que sea racional. Porque algo que sea racional para nosotros, los occidentales, tiene que ver con seguir unas reglas lógicas, matemáticas fijas. Y esas reglas se las pueden meter a una máquina tal cual. Pero una emoción siempre se nos antoja como algo más propio, más impulsivo, que tiene que ver con la voluntad, que tiene que ver con una personalidad que no se puede reducir a reglas. Se podría cuestionar si se puede reducir a reglas o no. Yo creo que sí que se pueden establecer reglas para reaccionar emotivamente a algo. Sí que se puede. Evidentemente no van a ser reglas más complejas, pero sí que podríamos establecer una serie de patrones, de reacciones. Evidentemente en cada persona no serán iguales, pero podemos establecer una serie de patrones, por ejemplo, en una persona. Esta persona responde así, 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 ¿vale? Desde fuera podemos establecerlo. Pero ojo, y esto es de lo que se beneficia el test de Turing también, es que tiene que ser desde fuera. Si yo a una persona le digo, sé que vas a reaccionar así, así, así y así, ya estoy influyendo en cómo va a reaccionar después, ¿vale? Y a una máquina, hombre, depende de la máquina igual. Si no está preparada para eso, evidentemente no. Tengo mis dudas si la lógica en sí misma lleva a algo sin emociones. Es que el problema es que desde el punto de vista occidental siempre hemos buscado una definición muy tajante entre
lo racional y lo emocional. Lo cual, a la hora de trazar definiciones, puede estar bien. Pero a la hora de comprender la complejidad del pensamiento, no funciona. Son cosas que están muy intrincadas y que no se pueden separar tan radicalmente, porque la emoción, las respuestas emotivas, también siguen cierta lógica, ¿vale? Siguen ciertas reglas. No son un sinsentido absoluto, ¿de acuerdo? Otra cosa es que nos resulte a veces complejo comprenderlo, ¿vale? Porque no depende de reglas que hayamos sistematizado. Yo puedo sistematizar el modus ponens, pero no puedo sistematizar que alguien, por yo decir una frase, de repente llore. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una serie de recuerdos, tiene que ver con una serie de características personales que yo previamente no conozco. El modus ponens sí que lo conozco. Y esto me lleva al tema de la informalidad del comportamiento que dice Turing, ¿no? Y es que los humanos parece que no seguimos reglas fijas. Dice Turing, en realidad sí que seguimos reglas aunque no las conozcamos. Veo que te escurres del problema de la volición. Actúas como Turing, sí, me estoy escurriendo un poco. Estoy dejándolo de lado. Digo, por ahora no vamos a hablar de esto. Pero es porque Turing no habla y yo estoy hablando de Turing. O sea, si Turing no menciona algo y yo quiero hablar de Turing, pues, oiga, tengo que hacer un poco su truco. Y ahora, que además os estáis metiendo mucho la mano en el tema de la voluntad, tengo aquí apuntado otra cuestión, la voluntad. Pero antes de meterme en eso, tengo otro problema que a mí me provenía de Turing y que después he encontrado que el propio Turing también menciona puntualmente, ¿vale? No es que le dé muchísima importancia, pero es verdad que lo comenta por ahí y es muy interesante. Y es la pregunta sobre qué hay de creativo en una inteligencia artificial o en una máquina, podemos decir nosotros inteligencia artificial, y qué hay de imaginativo en quien la usa y en quien la observa, ¿vale? Esto ya lo he comentado antes brevemente, pero quiero hacer un inciso. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con una inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial que hace dibujos, que dibuja cosas. Le pedimos que dibuje algo y dibuja, ¿vale? ¿Qué hay de creativo y qué hay de imaginativo en nosotros? Quiero decir, ¿hasta qué punto la máquina está creando algo nuevo y hasta qué punto estamos interpretando o imaginando que esa creación es algo nuevo? Ese es un punto muy interesante, porque podemos encontrarle o podemos darle una significación a lo que crea la inteligencia artificial sin necesidad de que eso en sí mismo, para la inteligencia artificial, tenga alguna significación. ¿De acuerdo? Igual que encontramos, y esto es un problema muy grave para interpretar si la máquina piensa o no piensa, igual que interpretamos eventos, sucesos de la naturaleza como si fueran cosas de dioses, ¿vale? Igual que en la religión interpretamos que, bueno, es que esto ha sucedido porque hay una divinidad que ha hecho tal, o este evento quiere decir que van a venir días difíciles a partir de ahora, una especie de revelaciones divinas a partir de eventos naturales comunes y corrientes. Puede ser también que a la hora de obtener un resultado de una inteligencia artificial interpretemos que hay una creatividad y que hay una intención que no hay, porque no se está demostrando que hay una intención ni que hay una creatividad. ¿Cómo se sabe eso? Haciendo lo que Turing evita, o lo que Turing evita en el test, o lo que quiere evitar en el test, porque es un perro. Analizar específicamente cuál es el proceso que ha seguido la inteligencia artificial y decir, vale, esto se ha producido por tal y cual motivo. Yo llamo a esto pensamiento en el sentido en el que lo llamo a lo que hace una persona, ¿sí o no? Esa es la pregunta que Turing evita porque es un perro. Porque eso implica mojarse y decir, venga, vamos a analizar concretamente las características del pensamiento en un humano y en una máquina, considerando que es algo parecido al pensamiento. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Y si no es lo mismo, pregunta añadida. Y no siendo lo mismo, ¿podríamos aún así considerarlo pensamiento? ¿O no? Porque ese es otro problema del test de Turing. Otro problema del perro de Turing. Es que el test, básicamente, la prueba que propone, se basa en la imitación de la mente humana, del pensamiento humano. Pero porque tenemos que suponer que el tener un pensamiento para la máquina tiene que ser un pensamiento humano, o tiene que ser idéntico a un pensamiento humano. Es decir, ¿bajo qué criterio se adopta el pensamiento humano como base para establecer que una máquina piensa o no?
Igual que imitar el pensamiento humano no significa que tenga pensamiento humano, el que tenga pensamiento no tiene por qué ser necesariamente la posesión de un pensamiento humano. No sé si se entiende esto. Tanto por un lado como por el otro, el test falla a la hora de relacionarse con el pensamiento. Porque yo puedo tener una máquina que imite muy bien el pensamiento humano, pero no tiene pensamiento humano. Y yo puedo tener una máquina que piense, pero que no llega a tener un pensamiento como el humano y por tanto no imita el pensamiento humano. A nivel teórico, ¿vale? A nivel hipotético. Es que claro, tenemos muy asimilado que si la máquina se desarrolla y tiene un pensamiento, tiene que ser semejante al humano. No tiene por qué. Entonces hay que tener muy claro en cada prueba, sobre todo con Turing, que es un perro, hay que tener muy claro qué es lo que se está demostrando y qué no. Y Turing ahí no está demostrando en absoluto el pensamiento. De hecho, en cuanto se relaciona con el pensamiento, lo dicho, se pierde la demostración tanto por un lado como por el otro. Tanto si imita al humano como si no lo imita. Se pierde la demostración. Que no lo imite no significa que no tenga pensamiento, que lo imite no significa que tenga pensamiento. Entonces, cualquiera de las dos soluciones al test no habla de si la máquina piensa o no piensa. Ese es el problema del test de Turing. Sino que habla de la capacidad de la máquina para engañar a un humano. Pero la máquina puede estar programada. A lo que yo quería llegar con todo esto es, de nuevo, lo que he mencionado antes, que es el proceso de aprendizaje. Y el concepto de proceso. El pensamiento es un proceso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el test del perro de Turing? Me ha hecho gracia llamarlo perro y lo tengo que llamar, lo siento. Lo siento Turing y lo siento a los seguidores de Turing. ¿Cuál es el problema con el test de Turing en este sentido? Que Turing se beneficia de la distancia. Turing se beneficia de no estar frente a la máquina, como he dicho antes. Entonces, el que sea semejante a distancia o solamente viendo respuestas mediante texto, nos dice muy poco del proceso que se está siguiendo, ¿vale? Nos dice muy poco del proceso que se está siguiendo. Y esto yo creo que lo tenemos más presente actualmente gracias a Internet. Los procesos, para entender a la otra persona, son importantes. Cuando nosotros hablamos en redes muchas veces, los matices, los tonos, las referencias, lo que queremos decir, el carácter de las personas, se queda muy oculto. Mucho tenemos que conocer a una persona para, cuando dice una frase que puede interpretarse de diferentes formas, decir, ah, mira, quiere decir esto. Yo sé que esta persona quiere decir esto. Como mínimo tenemos que conocer a esa persona en persona, o sea, presencialmente o al menos visualmente, haberlo visto, interactuar. Yo creo que, por ejemplo, en Twitch, la gente de Twitch, que emite como hago yo, como hace cualquier otro en Twitch, podemos conocerlos mejor, hasta cierto punto, cómo reaccionan, cómo el tipo de persona que son, que si solamente nos escribieran. Solamente el tener contacto visual ya nos da mucha información de ese proceso. Entonces, eludir el proceso, evitar atender a partes de ese proceso y solamente ver el resultado, nos quita mucha información sobre lo que interpretamos que es en una persona pensar. Es decir, cuando yo interpreto que una persona piensa, que es, o por ejemplo, una persona digo, guau, esta persona es muy inteligente, no lo digo porque haya soltado una frase súper erudita. Que en Twitter pongas una frase súper erudita no significa que tú seas inteligente. Creo que de eso somos más conscientes ahora que hace unos cuantos años, ¿no? Y claro, el conocer a la persona directamente nos da muchísima información sobre su carácter, sobre cómo piensa, sobre cómo es esa persona. Y quitar esa presencialidad hace que, evidentemente, el engaño en el test de Turing sea más fácil. Pero es un engaño, es una apariencia, ¿vale? O no, puede ser que sea que auténticamente piense la máquina, pero no lo sabemos hasta que no haya ahí un contacto más íntimo con qué proceso está siguiendo la máquina para pensar. Porque al final, cuando yo establezco que una persona, y esto es un problema de filosofía de la mente, ojo, que nos metemos en filosofía de la mente, cuando yo establezco que una persona piensa, que una persona tiene un pensamiento semejante al mío, ¿en qué me baso? Exactamente en qué me baso, ¿vale? Esta es una pregunta fundamental de filosofía de la mente, que es la identificación de las mentes ajenas. Es el problema de los autómatas o de las máquinas y de la existencia de mentes fuera de la mía propia, ¿vale?
Incluso a veces dejando al margen el problema de qué es un estado mental exactamente. Pero evidentemente yo tengo una conciencia de mi pensamiento o de mí y de lo que sucede en mi mente, más o menos, pero no tengo una experiencia de lo que sucede en las mentes ajenas. Entonces, si yo veo a Zeus por la calle, ¿cómo demuestro, desde mi perspectiva, que Zeus está pensando? Y ahí hay un problema porque el argumento principal o la forma principal de hacerlo es mediante analogías. Analogías con uno mismo. Pero claro, no puede ser una analogía puramente racional o puramente limitada a una serie de criterios racionales, por ejemplo. O de esta manera separados, de preguntas y respuestas, por así decirlo, separadas, ¿no? Aunque sean incluso emocionales, pero de preguntas y respuestas. No hace falta, o sea, no es suficiente. No es suficiente con eso. Para yo establecer que Zeus piensa, tengo que tener una interacción más personal con él. Porque el hecho de que me responda cosas que yo considero que son propias de alguien que piensa, no sé, puede haber tantas causas de que me dé una serie de respuestas parecidas a lo que yo pienso o a lo que creo que es un pensamiento, que en ningún caso me lo está demostrando completamente. Tampoco me lo demuestra completamente esa interacción, pero me da una fiabilidad válida por el momento, ¿vale? Vamos a decir, por el momento, válida. Que es, pues bueno, esta persona está respondiendo, está interactuando, veo cómo vive, veo cómo se relaciona, cómo reacciona a ciertas cosas, a ciertos estímulos, no solamente que yo le pregunte cosas, ¿vale? Sino que veo también a veces cómo tiene la voluntad de decirme una cosa o decirme otra. Voluntad se puede referir sin más al propio hecho de querer algo, evidentemente con una determinación o sin ella. Es decir, que puede eludir el libre albedrío. Yo no hablo de libre albedrío aquí. Estamos intentando decir que el test de Turing no puede demostrar que tenga tal cosa, que la máquina tenga tal cosa. No tiene sentido decir, pero no puede demostrar que tiene libre albedrío. Paco, tú tampoco puedes demostrar que tenga el libre albedrío, por favor. Vamos a... Y esto me lleva a otra cuestión que tiene que ver con los procesos. Y es que el proceso por el que un humano o un ser vivo, vamos a decir, un ser vivo cualquiera, adquiere pensamiento y adquiere autonomía para pensar, no es el proceso de un diseño previo. Y el de una máquina sí. Por mucho que nos diga Turing que, ya, pero no tienes por qué saber cuál es el proceso de la máquina, ya. Pero alguien ha diseñado esa máquina para que tenga una serie de reacciones, de respuestas, incluso para que aprenda, en el caso de que sea una inteligencia artificial muy avanzada que aprende, pero tiene un diseño previo. Y el proceso es muy importante en estos casos. El distanciarnos, que es la trampa del perro de Turing, el distanciarnos hace que queramos olvidarnos, que Turing quiera que nos olvidemos, de dónde viene esa máquina, ¿vale? Cuando hablamos de una persona, de un ser vivo, o hablamos de una planta, o de un animal, o de un animal humano, también, tenemos en cuenta de cómo ha nacido, cómo ha surgido. Biológicamente lo estudiamos y decimos, mira, ha surgido aquí, aquí y aquí. ¿Por qué considero que mi hijo piensa? Pues porque ha salido de mí. Porque yo sé que ha salido de mí, tiene mi propio ADN, tiene la misma composición que yo, orgánica tal, y tendrá las mismas características, ¿vale? Cuando yo veo una máquina y digo, la máquina piensa, por mucho que la máquina pueda tener un pensamiento, si la intención es decir, es que piensa como un ser vivo, no es así. Hay un proceso en el que por mucho que yo haga una comparativa entre el resultado final de la máquina y del humano, en cuanto al pensamiento, yo sé que en ese proceso no son la misma cosa. Y yo, si entiendo ese proceso, puedo entender por qué una inteligencia artificial no es lo mismo que una inteligencia natural. Y no tiene las mismas capacidades, porque no se ha desarrollado de la misma manera. La inteligencia natural, la inteligencia de un ser vivo, se desarrolla a medida que se desarrolla el ser vivo. Y ese desarrollo en una máquina es diferente, porque hay una programación previa. Evidentemente aquí entramos en un tema
teológico en el que no me quiero meter, que es si los seres vivos tenemos el diseño divino de no sé qué, pero en vez de hablar de esto, voy a hacer unos estiramientos. Y creo que tendríamos que quedarnos con eso. Turing es un perro. Hasta aquí el aula de filosofía. Muchas gracias a todos. No, bueno. Aparte de esto tendremos que hablar de algo más.